Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen dos razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no. O sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas. Están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños, o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad, y la otra es que esta capacidad se deteriora en general.
Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran, es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Hoy vamos a explicaros un poquitín en qué consiste un trabajo colaborativo que lo hemos titulado de esta manera: crea, corrige, comparte y corrige, ¿vale? Y entonces os voy a explicar un poquitín brevemente en qué consiste y después cada una de las partes, de manera sencilla para que cada uno de vosotros después lo intentéis en clase, en casa, etc. Pues primero, es un trabajo colaborativo, que tiene una parte individual y una parte en equipo, que tiene 4 fases, o 3, luego veremos cómo, ¿vale? Una primera parte que es crear ejercicios. Hoy en día se habla mucho de la creatividad. La creatividad en la educación no significa hacer cosas raras, ¿no? Por ejemplo, crear un ejercicio, diseñar algo tú, inventarlo tú. Después de que la corrijan, el mismo que la ha creado la corrige. El que lo ha pensado, piensa en la pregunta y en la solución. Después lo comparte con otros, de tal manera que los ejercicios que ha hecho uno, los comparte con otro, y viceversa. Además, de esta manera, se trabaja en equipo. Y por último, pues que puesto que me han dado ejercicios, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que corregirlos y ver. Y a su vez, la persona que me los ha mandado, puedo ver si los tengo bien o mal. Bueno, ahora vamos a explicarlo. Primera fase. La primera fase es la de crear, ¿vale? Crear. Y os diría que es la fase más difícil y más impresionante, ¿vale? Primero, lo que tenía muy claro, hay que tener un fin en mente en todo esto. Cuando unos chavales ya saben algo de un temario o algo, pues es cuando se puede empezar a hacer. No pueden empezar sin saber nada del conocimiento. Esto sirve para daros cuenta de lo que realmente saben y cómo afianzarlo desde otro punto de vista. Primero, finalmente, pues, ¿qué ideas les quieres transmitir? ¿En qué quieres que ellos profundicen? Es lo primero. No se trata de hacer algo distinto, no. De tal manera que empieza la primera fase de crear, que es un trabajo personal, 1 a 1 en clase, en silencio. Se trabaja en silencio en su sitio, ¿vale? Después, ¿qué tienen que crear? Pues he puesto aquí varias cosas que vosotros veríais. Ejercicios de matemáticas, frases de sintaxis, preguntas de sociales, preguntas cortas ponía, actividades sobre un tema, etcétera, etcétera. Es que claro, depende de ti, de lo que tú pienses. ¿Qué es clave para crear estos ejercicios? ¿Qué es clave y muy importante? Tú no puedes decir a unos chavales, crear 5 o 6 ejercicios de algo. No, tienes que guiarles, darles un papel donde diga, vale, ¿qué tipo de ejercicios? Mira, quiero que me hagas 2 tipos de ejercicios de invéntate una frase que sea simple, una frase que sea compleja, una frase en que haya adjetivos de no sé qué tipo. Segunda fase, corrige. Pero es personal. 1 a 1, cada uno corrige lo que va haciendo. También finalmente, pues tienen que ellos mirar, oye, tú no puedes poner una frase chunguísima de sintaxis si tú no eres capaz de solucionarla, no tiene ningún sentido. Voy a poner aquí una ecuación gigante, pero que vas a poner algo que no sabes solucionar, no tiene ningún sentido. Guiado por el profesor, que está atento. De hecho, surgen dudas, cuestiones, y a veces los alumnos hacen ejercicios que ellos mismos resuelven más difíciles que los que nosotros ponemos. Tercera fase, compartir, ¿vale? Pues, ¿de qué manera? Se ponen en grupos. Pues en grupos de 2, por parejas, o en grupos de 4, o vosotros como veáis, cada uno vea. Tienen que repartir funciones. De sus grupos de 4, pues uno es el jefe de equipo, otro el escribano, el secretario, el que lleva el tiempo, el que reparte las tareas. ¿Por qué consiste? Escoger entre todas esas preguntas que cada uno a uno ha hecho, pues tienen que hacer esas preguntas entre todos en equipo, decidir, pues si han hecho 5 de
sociales, pues entre todos tienen que hacer, si son 4 en grupo, 15, imaginaros. Es decir, que tienen que hablar entre ellos, seleccionar, ver qué preguntas se repiten, cuáles son las más interesantes, y después escribirlas en un documento, a mano o en digital, eso ya como vosotros veáis. Entonces, esto es lo que se hace, se manda de deberes a otros chavales. Si da tiempo, se hace en clase, o si no, son deberes para casa. Y la última fase, pues es la de corregir, la fase 4. Y que he puesto que hay como 2 formas de hacerlo. Después de compartir viene la de corregir. Corregir lo que otros han hecho para saber si está bien o mal. Y se puede hacer de distintas maneras. Primero, que sea el profesor el que corrige todo. También, y a ellos les hace mucha ilusión, a partir de esas preguntas dice, voy a hacer de aquí un examen. Con todas las mejores preguntas de los que vosotros habéis hecho, voy a hacer un examen, o un control, una actividad, un juego. Y esto es lo ideal, pero cuesta más y lleva trabajo. Que sean los alumnos los que corrigen las actividades de otros. Yo se las he mandado a otros, ellos me las dan para que yo les corrijan. ¿Y qué se darán cuenta? Ayuda mucho el tema de las rúbricas. Pues para saber si la hoja está bien hecha, si está bien en limpio, si los ejercicios están bien preparados, si están bien resueltos, si han trabajado todo el equipo, etc. Ellos mismos se darán cuenta, profe, aquí esto es que ha puesto un problema en lo que le faltan datos. Entonces, es un error de creación. Luego puede ser que esté bien creado, pero estar mal resuelto. Es un error de resolución. O, profe, es que a mí no me lo han dado, entonces un error de coordinación. Pues ese tipo de cosas son las que de aquí salen. Lo habitual es utilizar esto en 2 sesiones, en 2 clases como mínimo, ¿vale? Algunas cuestiones, uno puede decir, joder, qué complicado es esto. Pues poco a poco, tiempo al tiempo. Aprender del fallo, cosas que no funcionan, cosas que funcionan ellos mismos. La segunda vez que hagan este proceso se darán cuenta de cosas que hicieron mal. Es que escribimos mal la hoja, es que yo no le pasé, es que yo no tomé notas. Bueno, pues como todo en la vida, tienen que acostumbrarse. Y lo bueno de esto es que conseguiremos hacer pensar, que estén motivados, que estén trabajando en clase, que pensaba que vais a detectar cosas nunca vistas, como la otra cara de la luna. Estamos acostumbrados a ver siempre un lado, pero cuando hacemos cosas distintas, creativas, pues vemos otras cosas que nunca hemos visto. Bueno, os animo a que hagáis esta experiencia en clase. Bueno, hoy vamos a hacer y explicar un poquitín una sesión sobre las rúbricas, en qué consiste y cómo usarlas. Ayuda a la evaluación y la mejora un poquito, es decir, es compatible con lo de siempre y además lo hacemos más objetivo, lo mejoramos, aumentamos la calidad. Por eso ponía que es otra forma de evaluar. Está claro que la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación están íntimamente relacionadas entre sí. Cuando nosotros enseñamos, suponemos un aprendizaje y para comprobar ese aprendizaje evaluamos. En la medida que mejoramos la evaluación, pues estaremos viendo exactamente dónde fallan nuestros alumnos, qué necesitan mejorar en el aprendizaje. Por eso mejoramos la enseñanza para que vuelvan a mejorar ese aprendizaje. Es una especie de círculo que en cuanto uno mejora, pues en cuanto mejoramos la evaluación, ayudamos tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Es otra forma de evaluar que además objetiviza un poco la evaluación, la hace mejor, porque está claro que valora el resultado, el llegar a la meta, el terminar algo, pero también el proceso u otros ángulos de cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a ver. Y tengo aquí una rúbrica que he hecho, que se me ha caído, la tengo aquí, que es una rúbrica, un ejemplo de rúbrica de tortilla de patatas, donde están los 4 pasos. Pues el primero, identificar qué es lo que quiero. Quiero evaluar pues una tortilla de patatas, cómo está hecha. Segundo, observar el modelo final de calidad. En el fondo, el modelo final de calidad sería estos puntos de aquí. El nivel experto, pues yo quiero que esté jugosita, que esté calentita, que esté bien presentada, que además esté la cocina limpia, etc. Pues eso sería pues, el modelo final de calidad. Podría pensar también en qué categorías. ¿Qué categorías quiero evaluar? En este caso, estas 4, pueden ser más. Presentación final, sabor, jugosidad o textura y limpieza de la cocina. Pues estas 4 y además les voy a dar un valor. El 30%, el 40%, el 10%, el 20%. De tal manera que ya estoy transmitiendo solo con esto que el sabor me importa mucho, que la presentación me importa bastante y que la limpieza en la cocina y la jugosidad son importantes también, así que hay que tenerlo en cuenta para no olvidar y tener un trabajo excelente. Después, describir cada uno de los, poner, pues si es experto, cocinillas, aprendiz, pues 1, 2, 3, 4, sobresaliente, notable, cada uno lo que vea, los valores que quieras poner y describir esos valores, es decir, las evidencias de desarrollo, describirlas. Pues mira, si la tortilla está dorada en su punto, pues es una cosa perfecta. Y si hay decoración, mejor. Si
¿Es buena pero mejorable? Sería ideal que fuera exquisita, pero si sabe mal, pues desde luego no va a estar bien, es un aprendiz. Bueno, estos son los distintos valores que yo he ido poniendo aquí, pues que yo pienso sería la rúbrica para hacer esta tortilla. Espero que más o menos hayáis cogido la dinámica en que consiste hacer una rúbrica. Ahora, como todo en la vida, se aprende haciendo.